Hola, un saludo para todos. Dijimos en oportunidad anterior que los elementos de la eucética son cuatro: el reencuentro, el principio bifactorial, la plenitud del principio ético y la simbiosis eucética. Ahora nos corresponde desarrollar la simbiosis eucética. Soy Juan José Bocaranda Espinosa, autor del libro Eucética, el Derecho del Nuevo Milenio. Su canal, El Derecho Nuevo, dignificado por la moral. La simbiosis eucética. Entre paréntesis, etimológicamente, simbiosis significa vida en común. ¿Cuál es el concepto de simbiosis eucética? Entre los componentes de la eucética existe una simbiosis tan radical y armónica que ambos factores enriquecen mutuamente su naturaleza. Se trata del principio jurídico que se compenetra de lo ético y del principio ético que se satura de lo jurídico, dando cuerpo a una tercera realidad creativa, dinámica, dotada de perfil específico, a saber, un derecho cualitativamente superior, repotenciado por altos valores, llamado a producir consecuencias trascendentales en lo individual y en lo colectivo, en lo nacional y en lo universal. Entre ambos factores se realiza un aporte mutuo. El aporte de la ética al derecho es el sentido de la fuerza moral que se traduce en la seguridad de los principios, del camino correcto, de la senda axiológica, de los fines adecuados, todo lo cual se sintetiza en la seguridad moral, presupuesto necesario de la seguridad jurídica. El aporte del derecho a la moral es la posibilidad de transmisión de lo ético a través de vías adjetivas, con reducción de formas y utilizando los instrumentos y órganos que el sistema jurídico le facilita. Por todo esto, el derecho nuevo que propone la eucética no es moral pura, no es derecho puro, es un tertium ens, un tercer ser que rompe con el concepto tradicional de un derecho estrictamente jurídico, pues ante la eucética el derecho no puede definirse si no forma parte esencial suya el factor ético. Sentido, medida y proporción de la simbiosis eucética respecto a la entidad del derecho. Por cuanto algunos juristas podrían albergar la idea de que la moral viene a suplantar al derecho y a desvirtuar la naturaleza del mismo, quizás convenga insistir en el sentido, medida y proporción de la simbiosis eucética. La posición jurídica moderna acepta que el derecho depende de la moral en cuanto a los principios, mas no en cuanto a los aspectos técnicos. La eucética considera que esta dependencia relativa del derecho respecto a la moral no es más o menos cercana o más o menos intensa, tal vez librada a la voluntad del jurista. No, para la eucética la subordinación del derecho a la moral es profunda y total, absolutamente vinculante por lo que respecta al Estado, al funcionario y al sistema jurídico, porque así lo impone la presencia subyacente o implícita del principio ético. En el estado ético de derecho, el derecho se subordina a la moral necesariamente y por definición. En la concepción eucética, el punto esencial de relación entre el derecho y la moral radica esencialmente
en una cuestión de orientación y de referencia axiológica, y la técnica jurídica no es interferida de ningún modo por la moral. Simbiosis significa asociación para lograr resultados de mayor eficacia. Así, la simbiosis de la moral con el derecho es una asociación funcional absolutamente irreversible. Sin embargo, esto no quiere decir que por influencia del principio ético las normas jurídicas abandonen el carácter jurídico para convertirse en reglas morales. Tampoco que el derecho pierda el carácter de disciplina específica y ceda su objeto formal a favor de la moral. Se trata así de que el órgano público, cuando crea las normas, cuando las interpreta y las aplica, cuando emite actos administrativos, debe apoyar todo este quehacer sobre los valores y los principios éticos y morales para que le sirvan de referencia y no causar daño, no incurrir en injusticias, no actuar con irrectitud de conciencia al margen de la responsabilidad moral y no mancillar la dignidad humana. La esencia de la conjugación del derecho y la moral produce, pues, estos efectos. Las normas jurídicas adquieren una connotación moral no porque pierdan naturaleza jurídica para transformarse en normas morales, tampoco porque los particulares o usuarios de la ley deban asumir las disposiciones legales como imperativos éticos, sino en el sentido de que el nacimiento, interpretación y aplicación de las normas deban canalizarse por la vía de los valores éticos y de los principios morales. El imperativo moral se transmite a través de la vía jurídica, lo que significa que mientras ante la ética individual el hombre está en libertad de optar entre el bien y el mal, cuando se trata de la simbiosis creativa y sui generis de la conjugación ético-jurídica, para el funcionario no se justifica la libertad de arbitrio, sino que está obligado a realizar lo bueno y lo justo en nombre del Estado. La simbiosis resalta la función del derecho como instrumento adjetivo de la moral. El aporte del derecho a la moral no es de carácter sustantivo, pues la moral tiene su propia sustantividad y no requiere de la sustantividad del derecho. La moral no interfiere en la realización de la técnica jurídica. Por ejemplo, el cómo interno de la elaboración, discusión y aprobación de una ley se mantiene en la esfera netamente jurídica sin que la moral asuma en este proceso un papel que no le corresponde por naturaleza, ya que ella no impone habilidades, pues no es ni arte ni ciencia, sino valor. Afirmar que la iusética propicia la injerencia de la moral en la técnica jurídica sería equivalente a sostener que la moral pretendiera imponer normas relativas a la estructura del motor de un automóvil. Lo que sí haría la moral en este caso es conducir a los fabricantes en el sentido de exigirles elaborar el motor con todo esmero, con los mejores materiales, que sea durable y garantice la salud y la vida de los usuarios, pues todo ello implica responsabilidad moral. Del mismo modo, lo que hace la moral es ordenar a los diputados, elaborar, discutir y aprobar las leyes con toda responsabilidad, es decir, rigiéndose por el principio ético que remite implícitamente a la ley moral, sintetizada por el principio superior de perfección del orden moral, conforme al cual estamos obligados a practicar siempre el bien y a evitar siempre el mal. En síntesis, para la iusética, el principio ético obliga solo a los funcionarios y excepcionalmente a los particulares. Es moral por el contenido y jurídico por coercibilidad. Debe conducir a los funcionarios en cuanto se refiere a la creación, interpretación y aplicación de las normas. Garantía de garantías. La simbiosis de la moral con el derecho es la garantía moral de las garantías constitucionales. Garantiza no solo los derechos humanos en particular, sino también el derecho humano global.
porque cuenta con un Estado que realiza todas las actuaciones en función de los valores morales, porque cuenta con un cuerpo de funcionarios que hace de la administración pública un elemento plenamente confiable, porque cuenta con un sistema jurídico íntegramente concebido, formado, interpretado y aplicado en función de los valores morales, porque cuenta con la seguridad moral de una administración de justicia cabal. Para finalizar, amigos, el perfil de la simbiosis eucética. La simbiosis eucética es creativa, toda vez que puede producir consecuencias trascendentales en la estructura filosófica del derecho. Es coherente, pues integra una unidad armónica que puede proyectarse también armónicamente hacia las derivaciones del derecho, la ley, la doctrina y la jurisprudencia. Es perpetua, pues la unión entre los principios ético y jurídico se mantendrá en los sistemas estatales mientras permanezca y siga con vida la existencia de los derechos humanos. Y es dinámica y multiplicativa por cuanto constituye una relación que al autoenriquecerse genera estructuras, sistemas, contenidos y formas jurídicas de nuevo cuño, adecuados a la realidad y en correspondencia con el signo de los nuevos tiempos. Esto es todo por hoy, amigos. Hasta la próxima, volente Deo, es decir, si lo quiere Dios. Muchas gracias.